Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. En este octavo tutorial sobre disoluciones se explicará la concentración de ellas expresadas en partes por millón. A continuación, mostramos las diferentes formas como se pueden expresar las concentraciones de las disoluciones químicas. En tutoriales anteriores ya se han explicado estas tres. En estas tarjetas aparecen los enlaces de esos tutoriales. Los invitamos a que lo visiten. A continuación, explicaremos las partes por millón. Las partes por millón se refiere a la cantidad de unidades de una sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto o del total de la sustancia. Por ejemplo, si se tiene 1.000.000 de monedas de 50 pesos colombianos y de ellas 5 monedas son falsas, podemos decir que tenemos 5 partes por millón de monedas falsas. En química, las partes por millón son los miligramos de soluto que hay disueltos en 1 litro de disolución. Esta concentración se utiliza en disoluciones muy diluidas. ¿Y por qué se tiene como patrón 1 litro? Por lo siguiente, porque 1 litro es igual a 1.000 mililitros. Y como son soluciones muy diluidas y generalmente en química se utiliza como solvente el agua, y ella tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, indica que los 1.000 mililitros tienen una masa de 1.000 gramos y a su vez esos 1.000 gramos son equivalentes a 1.000.000 de miligramos. En consecuencia tenemos que los miligramos o partes de soluto que hay en 1.000.000 de miligramos de disolución o 1.000.000 de partes de ella. Por ejemplo, cuando tenemos una disolución de hipoclorito de sodio en 25 partes por millón, quiere decir que en 1 litro de esa disolución, o sea, 1.000 mililitros, o equivalente a 1.000.000 de miligramos de esa disolución, hay disueltos 25 miligramos de hipoclorito de sodio. Enseguida vemos el primer ejercicio. Nos dicen calcular las partes por millón de mercurio si en 4 litros de agua de un río hay disueltas 37 diezmillonésimas de gramos de mercurio. Colocamos los datos. Nos están pidiendo que averigüemos las partes por millón. Aquí colocamos los 4,3 litros de la muestra que contienen las 37 diezmillonésimas de gramo de mercurio. Los gramos los vamos a pasar a miligramos. Para ello se multiplica por el factor de conversión constituido por los gramos y los miligramos. Los gramos están en el denominador para que se puedan eliminar con los gramos del numerador. Y sabemos que 1 gramo es equivalente a 1.000 miligramos. Al simplificar o eliminar estas unidades y hacer la operación, nos da en total 37 diezmilésimas de miligramos de mercurio. Colocamos aquí la equivalencia. 37 diezmillonésimas de gramo son iguales a 37 diezmilésimas. Al tener el soluto en miligramos, podemos hacer un planteo de una regla de 3, en donde se relacionan los litros de disolución con los miligramos de mercurio, para averiguar cuántos miligramos hay en 1 litro. Al realizar el raciocinio y hacer la respectiva simplificación de unidades y operar, nos da como resultado 86 cien milésimas de miligramos de mercurio. Como esta es la cantidad de miligramos de mercurio que hay en 1 litro de disolución, quiere decir que hay 0,00086 partes por millón. Enseguida vamos al segundo ejercicio. Se preparan 750 mililitros de una disolución en agua que contienen 71 cien milésimas de mol de nitrato de potasio para adobar una carne de res. Calcular las partes por millón de dicha disolución.
colocamos los datos. Los mililitros los convertimos a litros. Para ello multiplicamos por un factor de conversión constituido por las unidades de mililitro y litro. El mililitro en el denominador para que se pueda eliminar con esta otra unidad. Y la equivalencia de ellas es de un litro que contiene 1000 mililitros. Hacemos la respectiva simplificación de unidades y nos da como resultado 75 centésimas de litro. Los 750 mililitros los hemos convertido a 75 centésimas de litro. Estos moles del nitrato de potasio los debemos de convertir a miligramos. Para ello averiguamos el peso molecular del nitrato de potasio. La masa del potasio es 39, del nitrógeno es 14 y de 3 oxígenos 48. Al sumarlos nos da una masa molecular de 101 gramos, que este valor es equivalente a una mol. Realizamos la conversión de los moles a gramos, multiplicamos por el factor de conversión constituido por gramos y moles, y sabemos que una mol de nitrato de potasio es igual a 101 gramos. Al simplificar y realizar la operación nos da como resultado 72 milésimas de gramo. Los gramos los multiplicamos por el factor de conversión entre gramos y miligramos para convertirlos a miligramos. Y sabemos que un gramo es igual a 1000 miligramos. Se simplifican las unidades de gramos y al realizar la operación obtenemos como resultado 72 miligramos. En conclusión, los 71 milésimas de mol son equivalentes a 72 miligramos. Con estos datos podemos proceder a aplicar la regla de 3 para averiguar cuántos miligramos hay en un litro de disolución. Al hacer el raciocinio y eliminar las unidades, obtenemos como resultado que en un litro de disolución hay 96 miligramos de nitrato de potasio. En conclusión, esta disolución tiene 96 partes por millón. Enseguida explicaremos cómo se puede deducir la fórmula para hallar las partes por millón. Si observamos los dos raciocinios de los dos ejercicios explicados, apreciamos que en ellos hay algo en común. Siempre en el numerador estarán los miligramos de soluto multiplicados por 1 y en el denominador siempre aparecerán los litros de disolución. En consecuencia, la fórmula quedaría que partes por millón es igual a los miligramos de soluto divididos por los litros de disolución. Por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos aquí los datos. Al aplicar la fórmula, reemplazamos los miligramos de soluto, que son los 37 diez milésimas de miligramo de soluto, y los 4.3 litros de disolución. Al hacer la operación nos da como resultado 0.00086 partes por millón. Los enlaces que se presentan a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.